Bienvenidos al Club de Lectura Católica. Estamos leyendo Me encontré con Jesús, ahora que sigue, respuestas sencillas a preguntas comunes de Wilson Tamayo. 10. Siento que todo es pecado. ¿Qué debo hacer? Sin lugar a dudas, una de las más grandes heridas que nos dejó el pecado original es la dificultad que encontramos al momento de buscar el equilibrio de las cosas. Frecuentemente vamos de un extremo a otro. Los grandes maestros de la vida espiritual insistían: en el medio está la virtud. Es muy probable que después de una vida moral laxa y relajada se asuma, producto de un encuentro con Jesús, una vida moral rigurosa y hasta escrupulosa. Debes encontrar el equilibrio. Para esto es vital un buen confesor, uno de aquellos que tiene clara la moral de la Iglesia y que te va a seguir exigiendo con amor hasta que llegues a la renuncia definitiva del pecado y la unión con Cristo, pero que a la vez va a orientarte en las posibles exageraciones de las que puedas ser presa en este camino. Debes comprender que hay temperamentos más inclinados a los escrúpulos, enfermedad espiritual que hace ver el pecado donde no lo hay o considerar grave lo que en realidad es leve. Si es tu caso, debes dejarte conducir en un buen proceso de formación de la conciencia moral, sin que esto implique una claudicación en la búsqueda de la unión con tu Dios, que por supuesto comporta renuncia al pecado. Hasta los santos tuvieron esta lucha. Tal fue el caso de Santa Teresita del Niño Jesús. Durante el retiro de la segunda comunión me vi asaltada por la terrible enfermedad de los escrúpulos. Hay que pasar por ese martirio para saber lo que es. Imposible decir lo que sufrí durante 1 año y medio. Todos mis pensamientos y mis acciones, aun los más sencillos, se convertían en motivo de turbación. Fue a través de la comunión y de la unión cada vez más estrecha con Cristo, como Santa Teresita pudo exclamar tiempo después: mi espíritu, liberado ya de los escrúpulos y de su excesiva sensibilidad, comenzó a desarrollarse. Recuerdo en un chico que padeció esta enfermedad. Sentía que si iba por la calle y no recogía las basuras que estaban en el suelo, cometía un grave pecado. Cuando conversábamos con él nos dimos cuenta que además del elemento espiritual, había allí un problema de orden psicológico. Con paciencia se le ayudó al joven y pudo salir de esto para sanarse de esta enfermedad espiritual. Es vital seguir los buenos consejos que enseña el libro de los Proverbios. Escucha el consejo, acepta la corrección y al final llegarás a sabio. Por otra parte, es importante formar bien nuestra conciencia para saber la diferencia que existe entre una tentación, que no es pecado, una imperfección, que tampoco es pecado, un pecado venial, que es un pecado leve, y un pecado mortal, que es un pecado grave. Con esto se valorará en su justa medida las acciones que realizamos y los pensamientos que tenemos. Pero se debe tener cuidado en no catalogar de escrúpulos a los que en verdad es un claro discernimiento. En efecto, en el mundo relativista en el que vivimos, en el que ya nada es pecado, es muy fácil confundirse y creer que son escrúpulos. El quererme alejar de ambientes o de actos que son objetivamente inmorales, por más que las personas los vean normales. Es por lo que rige nuestro criterio es el Evangelio y no las modas y los juicios mundanos. Si lo normal es inmoral, pues a esforzarnos por tratar de ser anormales. También es clave evitar el fariseísmo, es decir, el andar acusando a los demás de pecadores, como si nosotros ya fuéramos santos. Nos mueve es el amor a Cristo y la convicción de lo que Dios nos ha dicho que es pecado lo es, precisamente porque nos daña y nos aleja de su amor. En la medida en que vas avanzando en la vida espiritual y vas cambiando de ambientes, verás cómo empieza a aparecer la gracia por todas partes. Dejas de ver todo tan oscuro y empiezas a ver a Dios obrando en todas partes. La consagración a la Santísima Virgen te llevará a acercarte a nuestro Señor sin temor, servil de escrúpulos y reguardarle con toda confianza. ¿Ya te estás preparando para la consagración? En resumen, el desequilibrio del pecado original nos puede llevar a escrúpulos. Hay conciencias más propensas a los escrúpulos que otras. Si se caen escrúpulos, hay que buscar un buen confesor que nos ayude a salir de esto. Además, se debe procurar una buena formación de la conciencia. También es cierto que la sociedad ha relativizado tanto las cosas que hoy se vive en ambiente de mucho pecado y el promedio de personas ven todo normal. Se debe evitar acusar a los demás de pecadores, como si nosotros fuésemos santos. La consagración nos ayuda a la sanación de los escrúpulos. Gracias por ver este video. Estamos leyendo Me encontré con Jesús, ahora que sigue, respuestas sencillas a preguntas comunes de Wilson Tamayo. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Dios te bendiga.